Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesora, Bien, bien, compañero. bien. El grupo 2, si puede iniciar, por favor. Profe, ¿será que puedes compartir nuestra pantalla? No, no puedo. Por eso no le respondí a la compañera. No Ah, puedo, bueno, no puedo compartir. dale. Buenas noches, compañera. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Y pues, tu pantalla, si puedes cancelar, por favor. ¿Yo? Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. Nosotros somos del grupo 2. Los integrantes son Hugo González, Lirice Barúa, Ada Villagra, Domingo Las Pilotas. Nosotros vamos a estar hablando de, de fuente del currículum, ¿verdad? El alumno, la profesora Magister Eva Borja, la carrera licenciatura en Ciencia de la Educación del año Domingo, 2024. Domingo, ¿no podés ampliar tu imagen? O a mí nomás me sale así. Profe, Sí, para que se vea completo.
¿Te parece chico, profe? Sí, Que se vea completo. no sé si es así nomás o cómo. Pero si les sirve a ustedes, está bien. Viste, profe, estoy proyectando de mi teléfono. Por eso Ah, puede bueno, ser. puede ser que sea por eso. Está bien. Pero se ve algo. Sí, se ve pequeño nomás, pero se ve bien. Punto de acceso a la web. Mm. Perfecto. Ese no. Fuentes del currículum, ¿verdad? Un enfoque integral. El diseño curricular es un proceso complejo que, que requiere considerar múltiples fuentes y perspectivas para garantizar una educación integral y de calidad. Estas fuentes abarcan aspectos socioculturales, psicopedagógicos, epistemológicos y profesionales, brindando una visión holística de la realidad educativa. Hace tiempo una maestra le preguntó a una niña, ¿sabes leer? Y la niña le respondió, leer no sabe. Y contundente le preguntó otra vez la profesora, ¿y escribir? Escribir sí. Tanto se extrañó la maestra que le dijo, a ver, escribe, ¿verdad? Y la niña hizo un garabato inentendible. La maestra sorprendida le dijo, ¿qué pone ahí? La niña le responde, sí, ya le he dicho que no sé leer, ¿verdad? Es imprescindible escuchar para educar. Por eso hay muchos maestros y maestras que a las 3 o las 5 de la tarde salen corriendo para buscar una información y dejan todo un fin de semana. Hay muchos sacrificando mucho por mejorar su práctica docente, ¿verdad? Para hacer con actitud de escucha que los niños estén presentes en la educación, ¿verdad? Así que para ellos, para todos ustedes, para todos nosotros, gracias, ¿verdad? Estamos en el mes de maestro, estamos la semana que viene, el día del maestro. Por eso se merecen todos los profesores, ¿verdad? Quería compartir con ustedes ese pequeño chiste, como decía un profesor mío, Rubén Aguilera, que uno de ustedes le conocen, ¿verdad? Y bueno, yo quiero hablar hoy de mi práctica, de una experiencia mía que el año pasado tuve como experiencia, ¿verdad? En la práctica pedagógica uno. La experiencia mía fue eh, con el primer grado en la educación medial básica, ¿verdad? Y lo que me tocó eran muy pocos en números, ¿verdad? Eh, Eran muy chiquititos. Hay algunos que pisaron recién la escuela, que, que venían del preescolar al primer grado, ¿verdad? Y era mi primer día que recuerdo que uno de los nenes se pasó toda la noche, toda la mañana llorando, porque se quería ir a su casa para jugar con un camión mediano, ¿verdad? Yo no sabía qué hacer, ¿verdad? No tenía la experiencia. Saliendo uno acá, yo por ejemplo, saliendo de la oficina, eh, sabía toda la teoría de Vygotsky, de Piaget, pero en ninguna de lo que decía Piaget o Vygotsky no decía sobre cuándo jugaban con un camión mediano. Entonces uno hace lo que puede. Recuerdo también que en ese día yo tenía más miedo que ellos, ¿verdad? No tenía nada de práctica, era mi primer día, era mi primero en todo, ¿verdad? Yo le veía muy pequeñito y yo decía, ¿será que esto va a ser bueno? Yo le hablaba muy tranquilamente y le dije, mira, yo me llamo Domingo, ¿verdad? Le iba a decir, yo me llamo Domingo La Flota.
Mi apellido era un poco raro también. Y entonces le dije, me llamo Domingo, aún no soy profesor, pero hoy seré su profesor. O se rieron de mí. Yo me asusté porque lo que había hecho era una explicación aclaratoria. Me asusté al principio, como le comenté, ellos se rieron mucho. ¿Y qué pasa? Ahí yo miré y ahí noté una cosa que hasta hoy recuerdo. La casualidad se convirtió en una casualidad. La casualidad se convirtió en causalidad porque una casual circunstancia se convierte en algo causal. Que los niños se acercan más a ti cuando le haces sonreír. Entonces uno nota que es verdad, que es verdad, yo noté también que es verdad que habrá que respetar a quienes creen que se pueden aprender. Pero creo que merece la pena dedicar la vida a hacerle sonreír, que fueron circunstancias del entorno, a mi punto de vista, ¿verdad? Hubo un antes y un después de la preclase. A partir de entonces, todos los esfuerzos míos eran dirigir el estudio para entender a los niños. Porque para entender a ellos, no para que me entendieran. Ya no era cuestión de quién me seguía, ¿no? Sino de a quién podía seguir yo y cómo conseguirlo. Tenía que esforzarme muchísimo porque que había, hasta que me di cuenta que la clase mejor preparada era aquella que te permitía abandonar precisamente lo que habías preparado. Y ahí viene la formación grande, a todos nos puede pasar, ¿verdad? El respeto tan grande que tenemos que tener nosotros a aquellos los que dirigimos nuestro trabajo, que prácticamente los míos fueron los niños, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que hasta ahora, lo tengo muy claro, eh, que es solo una cosa. De todo lo que me estoy contando, solo una cosa que yo creo que nos enseñamos lo que sabemos, enseñamos lo que somos. Uno no enseña lo que sabe, uno enseña lo que es. Así que si sigo haciendo algo, es aprender a hacerlo. Bueno, si uno empieza a decir, es importante escuchar para educar. No es, no es menos educar para escuchar. Y uno se pregunta, ¿qué es para ti la educación? Por ejemplo, digo, la educación es la puerta de las oportunidades. Y concuerdo también hace poco estuve viendo al humorista sudafricano que se llama Trevor Noah. Seguro que ustedes le conocen también porque es bastante famoso ahora en, en toda en Twitter, en Instagram. Eh, es bastante famoso ahora porque he visto que en Estados Unidos Trevor escribió un libro, sobre todo refiriéndose a su madre, ¿verdad? Como todo ser humano, la madre es principal fuente de estatus. Y él escribió un libro que se llama Nació en un crimen. En inglés se dice Born in Crime. ¿Y por qué él escribió en Nació un crimen, refiriéndose toda la parte de la vida que sufrió su mamá? Porque, claro, él nació en Sudáfrica del apartheid. En ese momento era la Sudáfrica del apartheid. Ustedes conocen la historia del apartheid, ¿verdad? El negro con el blanco. Hijo de una madre negra y de un padre blanco, ¿verdad? Que en esa época era ilegal en la Sudáfrica del apartheid. Con lo cual, él naciendo ya era un crimen. Y habla de su madre con devoción, ¿verdad? Habla de su madre como alguien que en esa Sudáfrica del apartheid no cogió el camino normal porque tenía una persona de color en aquel entorno. Y su destino era trabajar en una fábrica o trabajar en un servicio de ama de casa. Decía en uno de sus tantas menciones a su mamá, ¿verdad? Que ella no cocinaba bien y que no quería trabajar en una fábrica. Y su mamá se puso a estudiar clases de mecanografía, ¿verdad? Y lo que decía él en todo el mundo, que le decían a su mamá, ¿por qué haces eso? Nunca vas a poder aplicarlo. Y la vida demuestra que no es así, porque ella se estaba preparando para las oportunidades que se cruzaban en su camino. Claro, en los años 80
empezaron a cambiar las cosas en Sudáfrica y empezaron a darse oportunidades de trabajo a personas de color, y ya que su mamá estaba bien posicionada para aprovechar esas oportunidades, perfecto. Desde el punto de vista personal, ella tuvo un mejor trabajo, una buena vida. La educación requiere un esfuerzo, dedicación, ¿verdad? Como decía Trevor, es la puerta de oportunidades, es prepararse para las oportunidades que están por venir. Desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, que, que la mejor inversión es invertir en las personas, en el talento, en lo que dicen los economistas, la mejor inversión es el capital humano. ¿Por qué? Porque él es el mejor motor para el crecimiento de la sociedad. También en lo colectivo, ¿verdad? La educación requiere esfuerzo. Hay que dar, hay que meter y luego te devuelven multiplicado, ¿verdad? Y además con independencia de las capacidades que uno tenga, todas las personas tenemos capacidades distintas, ¿verdad? Y eso es riqueza que tenemos en el mundo, ¿verdad? No todos somos iguales. Las capacidades innatas sirven para poco si no se cultivan, si no se trabajan, si no se aprende. A veces, por ejemplo, mi mamá me decía antes, o sea, yo le preguntaba a mi mamá qué me iba a regalar si conseguía una nota, ¿verdad? Cuál era el premio por seguir sobresaliente en, en los términos de la escuela, del colegio, ¿verdad? Ella siempre me decía que el tesoro del premio mayor es la propia educación del que uno lleva, el propio aprendizaje. Y mi obligación, la obligación mía era estudiar para desarrollarme yo mismo. Aprendí mucho de ella también. Porque ella imponía esa disciplina y creo que eso también me enseñó a cultivar el esfuerzo. Como digo, la educación para mí es clave en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de la sociedad. Y yo creo que para mí hay dos objetivos básicos de la educación, ¿verdad? Además de otros muchos y sumamente respetables. Uno es hacernos más listos y dos, mejores personas, ¿verdad? Esto no quita que evidentemente tengamos que tener en cuenta que la finalidad, ¿verdad? Que el ser es el saber, ¿verdad? Cuando se habla de saber se incluyen muchos conceptos, principalmente el conceptualismo, ¿verdad? Yo puedo hablar de saber trabajar y necesito, por supuesto, el dominio de esos conceptos. Uno no puede trabajar si no sabe en qué ramo puede trabajar. Pero también hablo del saber convivir, del saber sentir. Son los sentimientos que nosotros generamos en los niños, los que deciden la actividad que les enamora. Yo hablo ese de saber lo que quiere decir que si la educación tiene una misión, es cambiar el aprender a aprender por aprender a saber. El aprender a aprender está muy bien, pero es camino. Es como si el tren no parara nunca, porque todos a veces queremos parar el tren y decir, yo quiero ver esta estación. Pero también ahí habrá un punto también que encontrar el aprender a saber. Mirando de esta manera, yo digo que la educación es para ser más listos y mejores personas. La educación debía plantearse que las asignaturas no son fines en sí mismas, ¿no? Yo puedo decir el lenguaje, matemática, biología, son materias muy importantes para una persona para desarrollarse, ¿no? Pero lo más importante de todo lo que estamos hablando es la persona. Esto no quiere decir que uno no sepa menos, ¿verdad? Todo lo contrario. Como decía anteriormente, todos tenemos capacidades diferentes, ¿verdad? Todos tenemos que saber apreciar, a saber producir, ¿verdad? Porque tiene uno sabiendo cada vez va a ser mejor persona. Lo que no digo también que si no sé la matemática y que la biología o la lengua castellana no son el medio que me va a permitir convivir. Claro, te ayuda más a reconocer el mundo, a compartir con el otro, te ayuda a tener relaciones entre la sociedad, te ayuda a escoger la respuesta, una de ellas, ¿verdad? Te ayuda a plantear distintas alternativas que, que uno puede ofrecer oportunidades
momento educativo, ¿verdad? Eh, He visto también, la semana pasada estuve viendo que recorrió en, en distintos puntos de la aplicación de TikTok, en Twitter también, el tema del profesor que dijo que se entró a una clase, ¿verdad? Entró a una clase y le preguntaron a- al grupo de los nenes, de los niños, del preescolar, del primer grado, y sabían el rectángulo, ¿verdad? Y el profesor dibujó el rectángulo y le preguntó a los niños, ¿verdad? ¿Qué, qué veían dibujando, que dibujó el profesor en el pizarrón, ¿verdad? Y sale uno de los niños y le dicen, te faltan los ojos, la nariz y la boca, ¿verdad? Y el profesor le preguntó, pero el profesor tenía dos opciones, ¿verdad? El preguntar eh, por qué, decirle que el rectángulo no tiene ojos, no tiene orejas y tampoco nariz, ¿verdad? Y que tampoco era feliz. O la opción B era seguir la corriente hasta aprender de dónde salió eso, ¿verdad? Y sale uno de los nenes, el segundo nene, que le dice, el rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene orejas, el rectángulo tiene nariz y es feliz, ¿verdad? No les enseñó aurora, ¿verdad? Y, y el profesor así extrañadamente se queda callado, ¿verdad? Y en vez de preguntarle que, o decirle que la profesora Aurora estaba equivocada, o tenía también el plan B, escucharles y cantar la canción con ellos, ¿verdad? Y por supuesto que eligió el plan B, ¿verdad? Que en ese día, en esa mañana, él se supo toda la canción del rectángulo. El rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene nariz, tiene ojo y es feliz, ¿verdad? Era increíble la canción, decía en su video, ¿verdad? Y él aprendió esa canción esa mañana. Al día siguiente, entra el profesor y le pregunta otra vez. ¿Lo acordáis? ¿Se acuerdan de la canción y en vez, antes de terminar de todo la pregunta, todos decían, sí, sí, sí. Y el profesor le dice, sí, yo me sé otra vez, claro. Y él empieza a cantarles otra vez una diferente canción, pero aprendiendo, eh, sería el cuadrado, digamos, ¿verdad? Lo que él hizo es le escuchó al grupo de nenes, a la clase en sí, eh, se convirtió eh, en una clase muy, muy lista, muy linda, ¿verdad? Porque él aprendió al ser más listo y mejor persona porque le respetó, ¿verdad? Respetó la clase de los nenes, le respetó escucharle, y eso es lo más importante, ¿verdad? La metodología del respeto, porque debería de estar presente en cualquier metodología flexible, ya sea eficaz, activa, innovadora, ¿verdad? Que se pudiera intervenir en la educación, ¿verdad? Yo creo que eso para mí es la educación, ¿verdad? Para mí un profesor es el que pone delante al niño, ¿verdad? Para mí un profesor es el que permite entenderte para poder canalizar tu entendimiento. Es el que enseña desde el cerebro del que aprende. Por eso si a alguien hay que escuchar antes, es a ti, ¿verdad? ¿Por qué es a ti? Porque sí, es a ti porque precisamente para ser un buen profesor es también a la vez ser un poco niño, ¿verdad? Es el que de verdad se preocupa porque ellos aprendan y no por enseñar, ¿verdad? Un buen profesor es un buen profesor tiene la misión de enseñar. Cuando a veces perdemos de vista, y yo aprovecho ahora que estamos hablando, ¿verdad? A veces nos da miedo, parece que nos da miedo. ¿Cuál es nuestra misión, verdad? Es enseñar. Y todos nos preguntamos, ¿cómo se llama la persona que crea la felicidad? No va a ser el felicitador, y tampoco la persona que hace sentir bien a todas las personas no va a ser sentido, ¿verdad? No, tampoco vamos a decir que es un profesor, ¿verdad? Los profesores, las profesoras, los maestros y las maestras tienen la misión de enseñar. Enseñar ante todo, producir un aprendizaje. Y yo no puedo definir ni qué decir que para mí es un profesor mientras no se defina qué es un buen aprendizaje.
Para muchos, un buen aprendizaje es terminar 5 divisiones en 10 minutos y todas que salgan correctas, ¿verdad? Pero para otros es establecer relaciones, observar los números, ganar tiempo, plantear al menos 5 algoritmos diferentes para llegar al mismo resultado, estableciendo la diversidad y que es un buen aprendizaje. Y que mientras no tengamos un buen aprendizaje, no podemos tener no podemos tener presente qué es enseñar. Porque, como dije, enseñar es ante todo producir aprendizaje. De hecho, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cómo se aprende para saber cómo se enseña. Es como adaptar tu mirada hacia la mirada infantil. Es como acercarte a él, al niño, al nene, a la nena. Acercarte más un poco a él. Nuestra misión es enseñar. Solo es fiable cuando producimos aprendizaje. Yo he conocido a los dos tipos de profesores, dos tipos de profesoras, maestros, maestras, ¿verdad? Cuando uno quiere que suene la campana eh, al, al producir todo su planteamiento de clase, ¿verdad? Y el otro es que suene la campana yendo a su casa, viendo cómo el grupo entero, cómo la clase aprendió su lección. Son dos clases, son dos profesores, ¿verdad? Que son dos, que tienen dos misiones, ¿verdad? Claro que la misión de todo es enseñar, pero los dos, ambos, tienen perspectiva diferente, ¿verdad? Eh, como decía, al maestro les prepara para acertar, ¿verdad? Que estén preparados para aprender. El maestro que ama, ve que en la equivocación hay un proceso de aprendizaje, que a partir del error y que lo grande es que no sabe, que en la escuela todo tiene sentido porque se va a pasar del no saber al saber, ¿verdad? De, del saber al saber más y todo envuelve de generosidad todo lo que ofrece. Al maestro que quiere le importa elucidar los procesos, ¿verdad? Al maestro que ama le importa el umbral de los resultados. Es muy distinto el lucir de los procesos que del alumbrar de los resultados. Eh, si uno no aprende en tu clase, hay que buscar varias maneras para que pueda aprender, para que se logre el aplauso de la coherencia, de la consistencia, de la autenticidad, ¿verdad? Para que el día de mañana diga, yo aprendí mucho de tal profesor. O como dije en el principio de la clase, como decía fulano, el profesor mío, le voy a contar un chiste. Ojalá el día de mañana, digamos, y esto también, ¿verdad? Eh, que el día de mañana nuestros alumnos digan, el profesor me enseñó, me contó, siempre decía, le voy a contar un chiste y hace una fábula, un cuento increíble, ¿verdad? Eh, que sea auténtico, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Un buen profesor para mí es partiendo de uno mismo, ¿verdad? A partir de la idea del que ofrece es aquel que ama lo que hace, ¿verdad? Amando a aquel al que dirige lo que hace, ¿verdad? Y busquemos el aprendizaje que son caminos bellos y sencillos, ¿verdad? Eso yo entendí de la fuente del currículum al enfoque integral. Buenas noches, profesora. Voy a estar entrando por el celular de Hugo porque viste que no tenemos luz. De repente se fue y solamente estamos por Mega. Y si no estaba, profe, nos va a disculpar un poco. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. A mí me corresponde la fuente psicopedagógica. Vamos a hablar del desarrollo cognitivo. Hablamos de la teoría de Piaget.
Él destacó que comprender esta etapa del desarrollo le permitía al estudiante adaptarse a la metodología, podía hacer sus capacidades y necesidades específicas para la etapa de evolutiva, pues sería para la etapa del desarrollo, sería. En este proceso utilizaba la competencia, por ejemplo, de pensar, de aprender, reaccionar, recordar cosas que se aprendió durante la etapa, prestar atención. En ella, estas son las esenciales tareas y sencilla y compleja que se aprendía en el desarrollo cognitivo. En esta etapa, la edad le favorecía su actividad cognitiva. Por ejemplo, el alumno podía aprender nuevos idiomas como el guaraní, como el castellano, tocar instrumentos musicales para cantar, asistir en clases, charlar de cultura general y también puede aprender a cocinar y esas cosas, ¿verdad? En este desarrollo entra esas habilidades. Le permite al individuo conocer cómo desarrollar sus pensamientos, em, almacenar informaciones. Hablamos del enfoque constructivista. El enfoque constructivista va resaltando que el alumno, bueno, mi amor, el alumno es su propio aprendizaje. En este el alumno aprende lo que es la experiencia, la acomodación de nuevos conocimientos mentales. Es una corriente pedagógica que le va proporcionando herramientas que le desarrollen la capacidad de aprender, construir sus propios conocimientos. En esto, por ejemplo, le ayuda a vincular con el medio que le rodea, con los compañeros, con los profesores. Le favorece al alumno aprendiendo constantemente de varios temas. Por ejemplo, historia, si la profesora da una historia, en esto va a implicar que el alumno va a realizar una cronología de fecha. No solamente va a conocer la fecha que ocurrió, por ejemplo, una guerra del Chaco, por ejemplo, ¿verdad? Él va a aprender la cronología y la fecha y el año en que pasó eso, cómo se hace también. Vamos a hablar de motivación y participación. La motivación y participación en esto, por ejemplo, es muy efectivo contemplar la estrategia que va a motivar a los alumnos. La participación de ellos, la enseñanza y los aprendizajes que ellos captaron durante su desarrollo. La motivación a menudo les impulsa a ser muy curiosa, es lo que le hace avanzar, a la gente le hace avanzar en la vida, ¿verdad? Cuando más curiosos somos, más aprendemos. Nos estimulamos, por ejemplo, a aprender, a mejorar, establecer cumplimientos de objetivos y llegamos a una meta concordada. La motivación prácticamente es un ánimo que te hace que la conducta de persona cambie y se active para conseguir otro ambiente concreto, otra meta conciso. Y así es. Al individuo, por ejemplo, nos hace desarrollar una conciencia de su derecho por ejemplo, que nos pertenece a un grupo o una comunidad. La participación de la capacita de tomar decisiones en este ambiente de la motivación, tanto, o sea,
motivación y la participación. Gracias a esta participación muchas veces desarrollamos habilidades que no sabíamos que teníamos. Por ejemplo, vos te vas en una charla, escuchas otras conversaciones, de repente, mira, esto yo no sabía. Vas aprendiendo, te vas a motivar y capaz te guste y estés en ese grupo, ¿verdad? Y el contexto, hablamos ahora, fuente sociocultural. Contexto social. Ese, por ejemplo, debe responder a una necesidad de la sociedad, tanto la economía, en la social, en los políticos, en los conflictos y los sociales presentes en el entorno. En social, por ejemplo, en cuanto se compone por la esfera de la vida política, por ejemplo, em, muchas veces la política tiene mucho avance en la educación últimamente. Y en este, por ejemplo, es un contexto social. ¿Por qué? Porque se habla que la política avanza hacia la educación, por ejemplo, los rubros de los docentes. En esta identidad, la cultura y los valores son los costumbres, paradigma de la educación propio del país. A esto se refiere las creencias, los gustos, los estudios y las acciones que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, las creencias del mito, la costumbre de tomar tereré y eso, por ejemplo. Una persona puede definir así por ser católica o con pasión por la biología o la química. También puede ser amante de los animales. Todos estos elementos forman parte de la identidad. Vamos a hablar de la problemática ambiental. En la actualidad, por ejemplo, nosotros sufrimos de problemática ambiental a causa de la contaminación acústica, lumínica de la ciudad, la deforestación, la introducción de la especie exótica, la sobrepesca y la caza furtiza. Y también por la temperatura últimamente que avanzó con 40, 45 grados, que son causas problemáticas del ambiente. Y causa muchos problemas en el agua, en el aire y también en la flora y las faunas. Alumno como fuente del currículum. Como sabemos, el currículum debe ser diseñado y considerado por característica individual. Por ejemplo, mi currículum debe ser mío, propio del estudiante, sabiendo la edad y el desarrollo cognitivo, de cómo pensar, de cómo reaccionar y emocionalmente por sus diversas culturas. En esto se toma que el sujeto es en sí mismo, es su propia individualidad y tiene un rasgo definitoria de su libertad y autonomía. En esto, por ejemplo, para decir verdad, es la capacidad de la decisión y el derecho de la necesidad propia, de un deseo. El currículum se basa prácticamente en los personales de cada persona. Como dijo el compañero, todos aprendemos de diferentes formas. Somos propios enseñadores de nosotros mismos.
Intereses y necesidades. En este es fundamental conocernos a fondo los intereses y necesidades de cada persona, cómo diseñar el currículum y cómo integrar generalmente como persona y ciudadano en cada territorio que nos va. eh, por ejemplo, en una empresa hay que adecuarnos en cada empresa, es todo diferente, todos son distintos y hay que adaptarnos en la forma que uno va teniendo en su entorno. Los intereses profesionales son lo que te llevan a elegir, buscar un empleo y de acuerdo a estas habilidades nos inclinamos y disfrutamos en ese trabajo. Mayormente será, mayormente. Mayormente en estos rendimientos en las empresas y negocios saldremos beneficiados gracias a esos acompañamientos de los directorios. Bueno, hablamos del estilo de aprendizajes. Como sabemos, cada estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje. Cada currículum debe contemplar una estrategia de cómo llegar de los recursos diversos que le permite atender y promover aprendizaje significativo. En el cambio de actitud de una persona, cuando se adquiere el aprendizaje modificativo, la actitud por medio de nuevos conocimientos, a través de experiencias, por ejemplo, cuando una persona recibe una capacitación, ¿qué es lo que pasa? Generalmente cambia de actitud, cambia su personalidad y es porque se aprende un nuevo aprendizaje. Hasta ahí. Ah, no Buenas puedo noches. ingresar. No va a ingresar, ella no tuvo inconveniente de su internet, no tiene luz. No sé si continúa vos domingo o prosigo yo mismo. Depende de vos nomás, compañero. ¿Quién tiene inconvenientes? Norma no es con ustedes. Ada No, Villar. la compañía Ada. Ah, bueno. Continúa nomás, Hugo, porque perdimos muchísimo tiempo ya. Genial, profe. Las áreas del saber, ciencias naturales. El currículo debe incluir los conocimientos fundamentales de las ciencias naturales como la biología, la física y la química, fomentando el pensamiento científico y la comprensión del mundo natural. Es importante que, incluyendo los conocimientos en las ciencias naturales, como todos sabemos en la enseñanza, la biología y la química son fundamental en nuestro camino del aprendizaje.
Ciencias sociales. Las ciencias sociales como la historia, la geografía, la economía deben estar presentes en el currículo para promover la comprensión de las sociedades humanas y sus interacciones. Las diferentes ramas del área del saber nos hacen conocer a través de la economía y estar presente y en la comprensión humana en sus interacciones. Matemáticas. Y como todos sabemos, de matemática es una ciencia exacta que el Bueno, un desarrollo... ratito. Sí, señor. Domingo, te quiero hacer una consulta. Sí, profe. ¿Qué continúa después de esto, de esta diapositiva? Y hubo dar la conclusión, profe. ¿Puedes colocar, por favor? Sí. Bien. Hugo, decime con tus palabras, porque estamos leyendo otra vez. Esto no es exponer, esto es leer, ¿sí? Entonces, decime qué es para vos el diseño curricular, cuál es la importancia que tiene las diferentes áreas del saber dentro del currículum, qué es lo que quedó de todo esto que se estuvo mencionando, los puntos importantes que estaba hablando Domingo, lo que mencionó también Lirice. Eso es exponer, ¿sí? Creo que en la clase pasada hemos hablado ya de esto. Eh, También quiero comunicar para que dentro de los indicadores de puntuación también voy a hacer unos ajustes. La importancia que tiene que ustedes prendan sus cámaras al momento de exponer, porque de otra forma yo sé perfectamente que eso se está leyendo, porque es evidente, ¿verdad? Yo nomás voy a leer, siempre les digo esto. Si yo voy a leer el contenido, voy a enviarle nomás a mi alumno que lea cuando dispone de tiempo. Esto es una falta de respeto para mí y para los compañeros también, ¿sí? Porque tenemos que saber de qué estamos hablando. Decía, para cerrar, voy a cerrar nomás ya esto porque no quiero leer, no quiero escuchar más la lectura, ¿sí? Entonces, lo que decía Domingo, escuchar para educar. Mencionó otro tema importantísimo que siempre hablamos nosotros, la importancia que tiene fortalecer el capital humano. ¿Quién es el capital humano cuando hablamos del ámbito educativo? ¿Quién es? ¿Qué es? Decime, Domingo, porque no vamos a poder avanzar entonces. Sí, como estaba hablando, el capital humano, eh, para lo que estaba diciendo, que realmente hace poco, ¿verdad? Para el economista, para el que está haciendo inversiones, ¿verdad? El mayor capital humano para ellos es el aprendizaje. Por eso siempre piden, que necesitan personas que tuvo experiencia, ¿verdad? Como yo voy a tener experiencia si no tengo buena educación, ¿verdad? Capital humano de nosotros es la educación, el saber aprender. eh, y la conclusión nuestra, ¿verdad? El desarrollo curricular, el área del saber, como alumno, como fuente del currículum, eh, recabando todas las áreas del saber, ¿verdad? Uno debe, como dije en la explicación pasada, si tu alumno no aprende con tu planteamiento de clase, bueno, cambia el método, ¿verdad? Busca otro método para que cuando suene la campana, la campanilla, termines tu clase,
que se vaya tu alumno sabiendo qué fue lo que planteaste en la clase, ¿verdad? No que suenen la campana y que se vayan todos sin aprender, ¿verdad? Eso sería Claro. el principal fuente del currículum, ¿verdad? Bien, y después Y decía también, decía Lirice, decía el desarrollo cognitivo constructivista, la motivación, ¿verdad? Eso que mencionas, Domingo, está relacionado con eso. Otra vez pongo de ejemplo esto. Bueno, vos iniciaste la presentación, estabas hablando, estabas explicando, yo estaba escuchando. Cuando mencionabas así algunos aspectos importantes, yo tomaba nota. Pero cuando el otro está leyendo, la otra persona está leyendo, yo no sé qué motivación puede tener el estudiante, ¿verdad? No va a tener ninguna motivación, insisto mucho. Y para cerrar nomás esto, porque los temas que ustedes desarrollaron son muy importantes y esto van a formar parte del examen final. Como siempre, hemos manejado esta dinámica. Veo que hay una falta de descoordinación, o sea, hay una descoordinación muy grande por parte de ustedes en los grupos, ¿sí? Acordamos que hay líderes de grupo, creo que eras vos, Domingo, el líder del grupo, entonces ir presionando es una forma muy dura de decirlo, pero hay que ir exigiéndonos también como grupo, ¿verdad? Porque esta presentación fue más individual porque la mayor parte del contenido la desarrollaste vos. Sin embargo, tenías otros compañeros que también tenían que defender, ¿verdad? Otro punto importante cuando hablamos también de las diapositivas, recuerden que son ayuda a memoria, no es para leer. Entonces, las próximas presentaciones también veamos quiénes son, quiénes forman parte de nuestro equipo. Tomemos esto con responsabilidad. Ya las diapositivas tienen que ser más cortas, más dinámicas, de manera que ustedes puedan ir presentando ejemplos, no lecturas. Desde que iniciamos los módulos del módulo 1 que ustedes tuvieron conmigo, siempre yo he planteado esto, ¿verdad? No es ahora nomás. Como les dije en la primera clase, en la presentación anterior, yo estaba súper confiada que esto ya se había afianzado, por más que no tuvimos más módulos, pero lastimosamente tenemos que volver a entrenarnos, ¿verdad? Para poder tener nuevamente estas habilidades que yo considero que ustedes ya las tenían, ¿verdad? Entonces, de igual manera, en cada presentación vamos aprendiendo nuevas lecciones que deben ser lecciones aprendidas, pero en forma permanente, ¿sí? No es que para exponer nomás aprendo o para exponer nomás voy a hacer bien, sino que como decía también el compañero, los aprendizajes tienen que ser no solamente para finalizar ese proceso, sino que este proceso trascienda más allá de las aulas. ¿Es así o no es así, Domingo? Así mismo. Entonces, pongamos en práctica lo que leemos y sobre todo comprendamos lo que leemos, ¿sí? Bueno, entonces como las compañeras, todas creo que tenían inconvenientes con el tema de la conexión, ya envié en el grupo cuál es la orientación para que puedan conectarse, ustedes verán, ¿verdad? El momento que puedan conectarse, grabar la reunión. No sé si vos también, Domingo, de repente puedes colaborar con ellas, le programás la reunión y que graben su presentación o le orientás, no sé cómo, ¿verdad? Para que puedan Sí, profe. ellos grabar. Sí, te voy a pedir esa ayuda. Bien, el próximo lunes tenemos nuestro examen final. Lo que voy a necesitar es que me envíen sus trabajos escritos para que yo pueda elaborar en base a eso el examen. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Cerra nomás tu presentación, Domingo. Perfecto. No sé si tienen alguna consulta, sugerencia. Maura. Profe,
El examen va a ser como siempre, ¿verdad? Dos horas de Sí, interrogatorio. sí, como siempre. Tenemos 40 ítems, tenemos 120 minutos para completarlo y también hasta ese día, creo que es 29, 29 creo que es lunes, sí, Lunes. lunes, pero es la festividad por el Día del Maestro, ¿verdad? Entonces es probable que, no sé si ustedes tienen inconveniente en rendir fin de semana, puedo extenderles hasta el fin de semana para que puedan tener un poquitito más de distensión por ese día tan importante, ¿verdad? Sí, profe, me parece bien. Mm. Entonces vamos a establecer si es 29, 30. Sería 1 o 2 de mayo. No sé si es feriado, creo. No. Ah, no. No va a ser. No, no. 29 es lunes. 30. mm, son varios días. Puede ser hasta el 1. 1 de mayo no es nada. No. 1. Pueden tener hasta el 1 de mayo. ¿Verdad? Yo tengo problemas con los feriados. Quiero que sea feriado. Bueno, hasta el 1 de mayo entonces para el cierre, ¿sí? Entonces tienen 2 días más de tiempo y pueden disfrutar ese día del maestro que es tan importante para todos, ¿verdad? ¿Bien? Sí, profe. Bueno. Miguela, Maura, ¿alguna consulta? No, profe, está aclarado. Bueno, entonces el próximo lunes no nos conectamos, pero de igual manera va a estar habilitado ya desde el lunes hasta el 1 de mayo. ¿Bien? Sí, ya que no nos vamos a conectar el lunes, feliz Día del Maestro, profesora. Anticipadamente, luego ya que pases bien, que disfrutes con las personas, colegas tuyos, y para lo que ya están haciendo también esa labor en las instituciones, feliz día. Gracias y que recibamos muchos regalos también, tenés que desearme. Profesora, yo solo vas a recibir muchísimos regalos. Ojalá, digo nomás. Bueno, todos queremos recibir regalos. No, no, no me mires así, Domingo, ¿sí? No quieras decir que vos no. Todos queremos recibir. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Recuerden que estos espacios de aprendizaje son, como lo dice, el espacio para aprender, para mejorar. No es para ofendernos ni sentirnos tristes. Se hace camino al andar, dicen, ¿verdad? Entonces, la experiencia se va adquiriendo a través de las acciones y el perfeccionamiento viene a través de la práctica. Bien. Que tengan un buen descanso y nos vemos oportunamente en otro mundo. ¿Sí? Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego.